Muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer recibirlos en esta sesión en la cual va a disertar el profesor Marco Gusukuma, quien es ingeniero químico y maestro en ciencias con mención en ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es doctorando de la ingeniería, en el programa de ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 12 años de experiencia en operaciones de manufactura. Sus temas de interés, bueno, son vastos, pero entre ellos quiero destacar el tema de eficiencia de recursos y de producción más limpia, el análisis de ciclo de vida y el análisis de flujo de materiales. En la actualidad se desempeña como profesor auxiliar del Departamento de Ingeniería en la sección de Ingeniería Industrial y además es miembro de la Red Peruana del Ciclo de Vida y Ecología Industrial PELCA. Así que voy a cederle el uso de la palabra a Marco para la disertación del día de hoy. Bien, buenas tardes, Marco. Adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Entonces procedería a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a empezar con la exposición. Entonces, para empezar, este trabajo, esta investigación ha sido realizada por el profesor Rancy Cajat, que es el asesor de mi tesis doctoral, Katia Cáceres, y quien habla. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del stock, o mejor dicho, la evolución del inventario de electrodomésticos en el sector residencial peruano. Entonces pasaríamos a hacer una pequeña introducción y esta es la figura. Respecto a lo que es electrónica de consumo, son una serie de dispositivos que ya son ubicuos y los encontramos en todos nuestros hogares. En muchos casos nos permiten aumentar nuestra productividad y en otros casos también nos permiten, por ejemplo, entretención, un poco para relajarnos de las tensiones de la vida diaria. En ese sentido, si ustedes se percatan, están en todos nuestros hogares. El problema es saber, por ejemplo, cuántos tenemos en nuestros hogares en promedio, qué se podría hacer con ellos cuando lleguen a su fin de ciclo de vida. Entonces, para responder a esas preguntas, eso requiere una serie de investigaciones, requiere una serie de estudios en los cuales nosotros, tanto el profesor Cajat como yo, hemos centrado nuestro tema para realizar el doctorado aquí en la universidad. Considerando eso, nosotros nos preocupamos bastante por, bien, ¿y qué va a ocurrir con estos artefactos al final del ciclo de vida útil? ¿Qué podemos hacer? ¿Irán a un relleno sanitario? ¿Podrán ser reciclados? Si yo recupero los materiales valiosos de estos equipos, ¿se podrá pagar el tratamiento per se o se necesita pagar un adicional? Todas esas preguntas son las que vamos a resolver a continuación. O mejor dicho, es el inicio para resolver todas estas preguntas, pero lo más importante es saber de cuánto estamos hablando. Y de eso nos hemos preocupado en nuestra investigación. Considerando eso, vamos a ver una descripción del problema y esto es lo que tenemos. Para empezar, nosotros hemos utilizado como referencia la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO, de aquí en adelante. Es una encuesta que se realiza todos los años en una muestra de más o menos 32,000 personas en las que se empieza a recabar información acerca de hábitos de consumo y condiciones de riqueza y de pobreza en los hogares. Lo que vemos es que con respecto a los electrodomésticos con los que se cuenten los hogares, la lista se reduce a 14. Tenemos equipos de audio y de video. Las computadoras están presentes en los hogares, es algo más que evidente considerando, por ejemplo, temas relacionados con la pandemia. Y adicionalmente todo lo que es considerado línea blanca, que son los electrodomésticos que usualmente se encuentran en la cocina. Les podría llamar la atención que, por ejemplo, no encontramos en esta lista ollas arroceras o por qué no encontramos consolas de videojuegos. El INEI ha decidido que esta es la lista con la que se va a trabajar y se consideraría que el tenerlos o no podría condicionar de manera directa
las condiciones de riqueza y pobreza en los hogares. Y lo que vemos es lo siguiente. A pesar de algunos baches, podemos ver que la tendencia es creciente respecto a la cantidad de estos que nosotros tenemos. La figura que tenemos a continuación refleja las importaciones desde el año 2001 hasta el año 2019. Y vemos que, por lo menos en la categoría de línea blanca y en la de video, pueda que exista un aumento en la cantidad de masa expresada en toneladas métricas. Pero eso no es suficiente para ver el panorama de cómo es el stock de electrodomésticos en los hogares. Solamente hemos visto en cantidad de masa, pero tendríamos que hacer un desglose para determinar qué es lo que ocurre en realidad. Vemos, por ejemplo, esta situación. Al lado izquierdo nosotros tenemos el porcentaje de posesión de los electrodomésticos en los hogares, y de aquí tenemos 12. Y ustedes se pueden dar cuenta que en muchos casos la tendencia en la posesión de al menos un electrodoméstico en los hogares del Perú es creciente. Es, por ejemplo, más que evidente en el caso de los televisores, en el caso de las licuadoras, en el caso de las cocinas a gas, por poner un ejemplo. Hay otras circunstancias, y este es un fenómeno muy interesante, en los cuales el porcentaje de posesión no crece, sino que disminuye, que es el caso de los DVDs y el de los VHS. Podríamos considerar que esa situación se da principalmente por un tema de cambio tecnológico, porque en la actualidad pocas personas utilizan estos aparatos para entretención, y lo más probable es que hayan sido desplazados por el streaming. Del lado derecho tenemos la masa promedio de estos electrodomésticos importados desde el año 2001 al año 2019. Vemos que en algunos casos, temas interesantes, la tendencia es creciente. Y eso particularmente es interesante desde el punto de vista de las lavadoras. Cómo a medida que ha pasado todo este periodo de tiempo, la masa promedio ha ido aumentando. Y si vemos el ratio de penetración, también vemos que tiene una correlación positiva. Vamos a ver en algunos casos qué ocurre, por ejemplo, con las radios. Las radios tienen un comportamiento totalmente inverso, en el sentido de que, además de no utilizarse, también su porcentaje de penetración está disminuyendo. Y eso podríamos considerar que es debido a las múltiples funciones con las que cuenta un teléfono celular. En otros casos vemos que las tendencias son relativamente constantes. Una plancha, por ejemplo, que es un dispositivo cuya tecnología podríamos considerar que ya no va a tener mayores cambios, vemos que su peso en términos generales se mantiene de manera constante. Entonces ya vemos que no solamente es un tema de, muy bien, ¿y cuántos se están importando en masa? Importa también el peso promedio, lo cual influye de manera directa en la cantidad de electrodomésticos que se están importando durante todo este tiempo. Como objetivos de esta investigación, podríamos tener dos principalmente. En primer lugar, lo que quisiéramos hacer, o lo que hicimos, es analizar la tendencia de electrodomésticos en los hogares basados en ENAO. En segundo lugar, aprovechando una herramienta que es el análisis de ciclo de vida basado en el enfoque insumo-producto, vamos a hacer unas estimaciones de la generación de gases de efecto invernadero como consecuencia del uso de estos artefactos en los hogares. Y un tercer componente, ya que va más allá de nuestra investigación, consistiría en base a los resultados que hemos obtenido, hacer una actualización de nuestra primera investigación que se centró única y exclusivamente en los televisores, específicamente los televisores de tubos de rayos catódicos, y cómo su stock ha ido variando durante el tiempo como consecuencia de dos fenómenos. En primer lugar, el cambio a pantallas planas, y en segundo lugar, el cambio del estándar NTSC
al estándar NIPO brasileño para transmisión de televisión digital terrestre. Desde el punto de vista metodológico, las herramientas que hemos utilizado son, en primer lugar, el análisis de flujo de materiales. Es una herramienta que es bastante útil para hacer una caracterización de flujos e inventarios en un proceso socioeconómico de producción y consumo, tal como es el caso de acá. Esta figura lo que nos representa es el proceso de importación, porque no hay producción nacional, y consumo de televisores en el Perú. Vemos que hay 4 actores, hay unas flechas que identifican esos flujos, y fíjense que no solamente los flujos son importantes, sino también son importantes los inventarios que puedan tener. Y en el caso del día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el inventario de estos electrodomésticos identificados por la Encuesta Nacional de Hogares en los usuarios residenciales. El análisis de flujo de materiales en esos términos debe cumplir con el principio de la conservación de la materia. Pero a diferencia del balance de materia, en muchos casos para poder cerrar las ecuaciones de conservación requerimos realizar ciertos supuestos que vamos a comentar a continuación. En algunos casos hemos utilizado el método de Cajati-Williams basado en utilizar bases de datos de agencias oficiales o de encuestas para reconstruir esos flujos. En algunos casos, ante la ausencia de esos datos, vamos a buscar factores de aproximación, de aquí en adelante proxies, que es una metodología que propone Lepofsky y McNabb en el año 2010. Para poder extrapolar en el corto plazo, considerando que no existan cambios significativos en los patrones de producción y consumo, y tampoco del punto de vista tecnológico, podríamos hacer una extrapolación de datos, tal como Valdé y colegas en el año 2017 manifestaron para ver tendencias futuras en términos de consumo de electrodomésticos. La otra herramienta que hemos utilizado para nuestra investigación es el análisis de ciclo de vida, pero basado en el enfoque insumo-producto. Como podemos ver, el análisis de ciclo de vida es una herramienta y es bastante poderosa para analizar y cuantificar impactos ambientales. Lo podríamos utilizar en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del producto. Puede ser realizado para un producto en particular o para una actividad, ya sea para la producción de un bien o el uso de ese bien o la prestación de un servicio. Y tenemos que también podríamos considerar desde su origen como materia prima, su etapa de producción, de uso o disposición. Una combinación de estas etapas o alguna en particular. En nuestro caso específico, nosotros nos vamos a preocupar, por la categoría de impacto de calentamiento, de potencial de calentamiento global, expresada en unidades de masa de CO2 equivalente, únicamente en la fase de uso. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque nosotros no vamos a usar el enfoque de procesos con el cual normalmente se realizan los estudios de análisis de ciclo de vida. Nosotros vamos a utilizar un método por partes menos riguroso, por momentos mucho más rápido para hacer estimaciones, en el cual no se utilizan los flujos de materiales. Lo que utilizamos nosotros es en realidad data económica. Tal como nosotros vemos, este es el modelo esquemático de nuestro análisis de ciclo de vida basado en un enfoque insumo-producto, en el cual nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos data económica. Para eso nosotros hemos considerado la matriz insumo-producto del año 2012. Desde el punto de vista ambiental, hemos considerado el inventario de gases de efecto invernadero del año 2012. Con eso construimos nuestro modelo, tomando como año de referencia el año 2012. Entonces, este modelo utiliza como entrada la producción adicional en unidades económicas. En este caso, el consumo de electricidad en un año en particular. Y de esa manera nosotros obtendríamos las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero.
Como ustedes pueden ver, es un método bastante rápido. Por supuesto que se basa en múltiples supuestos, por supuesto que no va a dar datos tan exactos, pero sí nos ayuda mucho en términos de determinar, por ejemplo, cuánto va a ser la magnitud per se, cuál de los 101 sectores contribuye de manera significativa en este impacto ambiental y otros temas relacionados. Por ejemplo, podríamos cambiar el enfoque de gases de efecto invernadero a consumo de agua u otra categoría de impacto ambiental. Bien, entonces vamos a revisar los resultados y en primer lugar vamos a ver cómo es la posesión de electrodomésticos en los hogares, pero en términos de masa. Y vemos que nuestros resultados al año 2019, que es el año en que nosotros cerramos la recopilación de datos y de ahí nos procuramos realizar la fase de análisis y discusión de resultados, vemos que tenemos dos resultados. El primer resultado se basa en calcular esta masa en función a la cantidad de electrodomésticos que se encuentran en los hogares, considerando que nosotros tenemos el porcentaje de penetración de electrodomésticos en cada uno de los hogares del Perú. Y tenemos además el peso promedio o la masa promedio de los electrodomésticos, lo cual proviene del registro de importaciones que mantiene la Superintendencia de Administración Tributaria, que mantiene la SUNAT. Ofrecer un dato puntual en muchos casos es sumamente arriesgado porque no tenemos a ciencia cierta idea de cuál es el grado de incertidumbre. Considerando eso, y a pesar que se han calculado los límites de confianza de las correspondientes regresiones, lo que utilizamos fue un método alternativo para poder determinar otro límite. Y en ese sentido, este denominado método 2 consiste en, ya sabiendo la distribución de probabilidades de la penetración en los hogares, de la masa promedio y de la cantidad, generamos una ruleta de Monte Carlo y en esos términos simulamos qué es lo que hubiera ocurrido en cada uno de estos años. Y vemos que efectivamente para el año 2019 podríamos estar hablando de que en un hogar típico peruano podría existir entre más o menos 84, 85 kilos hasta más o menos 120 kilos de electrodomésticos. En realidad parece poco, pero si nosotros regresamos a láminas anteriores en las cuales vemos que en muchos casos el porcentaje de penetración es bastante bajo, y eso es una idea, ese es un tema bastante interesante, y fíjense cómo eso ha afectado en términos de la pandemia. Tenemos nosotros que en términos de posesión de televisores, el ratio es cercano al 80%, mientras que los refrigeradores no llegan ni al 50%. Entonces vemos en términos relativos cuál es la importancia que un televisor puede tener en un hogar promedio comparado a la importancia que tenía quizás una refrigeradora y ya nos damos efectivamente cuenta del impacto que tiene ahora. Bien. ¿Qué más tenemos? Respecto a la evolución de la masa de los electrodomésticos en los hogares, tenemos la siguiente figura. Desde el punto de vista de un análisis de Pareto, comparamos qué cosa es lo que ocurre en el año 2001 y qué cosa es lo que ocurre en el año 2019. Y vemos que en el año 2001, las categorías principales o los principales electrodomésticos que había en los hogares eran principalmente refrigeradoras, cocinas, computadoras y televisores. Eso visto en términos de la masa promedio de cada uno de nuestros electrodomésticos. Y vemos que al 2019 la figura sigue siendo similar. Las refrigeradoras, en este caso las lavadoras, comienzan a tener el segundo lugar en el peso de los equipos que se importan al país, seguido de las cocinas y los equipos de sonido. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? En muchas circunstancias, los factores de forma puede que hayan cambiado, que es el caso de los televisores. En otras circunstancias, pueda que los equipos, manteniendo la misma capacidad, puedan tener una menor masa. Ese podría ser el caso de las refrigeradoras.
O en tal caso, debido al tamaño de las viviendas, es posible también que esa masa se haya reducido. Y eso, por supuesto, que es más que evidente en el caso de las computadoras. A decir verdad, si nosotros pensábamos que los hogares tenían computadoras de escritorio, quizás esa idea no sea tan certera. En muchos casos se prefiere tener o una laptop, con las prestaciones que tiene, o en su defecto tener una configuración especial de computadora que se denomina All-in-One, que en resumidas cuentas es un monitor que tiene incorporado todos los elementos de la computadora. Y dejar esta configuración tradicional de monitor y case, ¿no? Y la respectiva computadora. ¿Qué otro resultado interesante podemos obtener? Vemos que de la perspectiva de las emisiones de gas de efecto invernadero, en la fase de uso y descontando lo que es luminarias, perdón, solamente concentrándonos en el consumo de electrodomésticos, vemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de toneladas equivalentes en millones de toneladas de CO2, perdón, empezó en el año 2007 en más o menos 2 millones de toneladas y para el año 2019, datos proyectados hasta la fecha de realización de nuestra investigación, están llegando a más o menos 4.1 millones de toneladas de CO2. Si eso les parece mucho, entonces fíjense que las emisiones totales de gas de efecto invernadero del Perú más o menos están en el orden de magnitud de 171.000 gigagramos de CO2 equivalente, o 171.000 millones de toneladas de CO2. O 171, perdón, 171 millones de toneladas de CO2. Se me estaban yendo muchos ceros a propósito. Lo que es importante es, y revisando esta tendencia, que sí es cierto, estamos creciendo como país, o por lo menos esa era la tendencia en los últimos 20 años, y eso iba acompañado con el correspondiente al aumento del impacto ambiental, que en ese sentido son las emisiones de gas de efecto invernadero como consecuencia del uso de estos electrodomésticos. Tenemos que considerar que la matriz peruana para la generación de energía eléctrica es más o menos 40% de térmica, 60% de hidroelectricidad. Cuando observamos desde el punto de vista de un análisis ambiental, que propuso en algún momento Simón Kuznets, un economista ruso, vemos que efectivamente, ya no en términos cronológicos, sino en términos del PBI per cápita, vemos que efectivamente existe un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también si lo pudiéramos comparar en términos de la cantidad de artefactos eléctricos y electrónicos que tenemos en los hogares, vemos que las tendencias son crecientes y particularmente a partir del año 2014, algo ha ocurrido que hace que no se mantengan las mismas tendencias. No obstante, lo que sí es cierto es que a medida que nosotros seguimos creciendo como país, nuestras emisiones de gas de efecto invernadero siguen aumentando. Es decir, todavía que estamos en una fase incipiente de desarrollo y todavía no logramos aquello que denominan el desacoplamiento de curvas, en las cuales llegará un momento en que nosotros como país, nuestro crecimiento económico y nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o cualquier tipo de impacto ambiental dejan de tener la misma tendencia, que serían en ambos casos crecientes. Nosotros continuaríamos creciendo como país, pero nuestros impactos ambientales deberían tender a estabilizar, si es que no a disminuir. Haciendo un repaso de lo que vimos en nuestro primer componente de nuestra investigación, que estaba referido única y exclusivamente a televisores, vamos a hacer un repaso y fíjense qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. A partir del año 2005 en adelante también hay un cambio de tendencia en los hábitos de consumo, de tal manera que fíjense cómo comienza a evolucionar la tenencia de televisores en los hogares, llegando a ratios de por encima de 80%.
Y fíjense lo interesante que es compararlo, por ejemplo, contra otros electrodomésticos que, especialmente en tiempo de pandemia, se volvieron muy importantes, como es el caso de las refrigeradoras, que no llegaban al 50%. Vemos también que desde el punto de vista de las importaciones, cómo ha sido el cambio tecnológico con respecto a la manera de cómo las imágenes se proyectan en una pantalla. En resumidas cuentas, lo que podemos ver, ya sea en millones de unidades o en términos del inventario en miles de toneladas, podemos ver que en ambos casos, hasta el año 2008, 2009 más o menos, la tecnología predominante era la de tubos de rayos catódicos. De ahí en adelante comienzan a, ay, perdón, comienzan a incorporarse en el mercado todas estas pantallas que son de cristal líquido, cuya diferencia son que algunas se retroiluminan por una lámpara fluorescente, que son las que se denominan convencionalmente LCD, y aquellas que utilizan diodos emisores de luz como fuente de retroalimentación, que son los televisores denominados LED, y de los cuales vemos que en la actualidad se constituyen en el principal componente en el mercado. Si queremos ver cómo nosotros hicimos las transiciones de estos televisores grandes y voluminosos a estas pantallas más esbeltas, lo que nosotros tenemos es que sí, efectivamente empezamos más tarde, siendo Perú el país que, o de estos tres casos, fue el que empezó más tarde, considerando el porcentaje de televisores de tubo radiocatódicos que se estaban comercializando en el país. Pero vemos que efectivamente para el año 2015-2016 ya nos habíamos equiparado al resto del mundo. Podemos comparar lo que pasó en el mundo en promedio, que es esta línea azul, y comparamos con respecto a una economía mucho más consumista, mucho más tecnológica, que es la de los Estados Unidos. Y vemos que efectivamente estos factores K, que equivalen a qué tan quebradas son estas curvas que tienen forma de S invertida, expresan efectivamente qué tan rápido fue el cambio. Y vemos que Estados Unidos efectivamente fue mucho más rápido que en el mundo en promedio y que en Perú. Algo muy interesante que ha ocurrido es que si bien es cierto, nuestros hábitos de consumo se mantienen, consumimos más, se estima, y eso que no, Perú no iba a ir al mundial, se estima que la importación de televisores este año debería haber llegado al 1.900.000 aparatos. Significa que para diciembre, si ustedes quieren comprar televisores, probablemente que encuentren a muy buenos precios. Pero ¿a qué vamos con este paréntesis? En algún momento pensamos en demostrar de alguna manera cuál es el efecto de la tecnología con respecto al impacto ambiental, considerando que las pantallas siguen creciendo a pesar de que han cambiado de configuración. Entonces se nos ocurrió diseñar un indicador de materialización y realizar un análisis similar al que hicimos con respecto a, disculpen, un análisis que hicimos bastante similar en láminas anteriores, en los cuales vemos que, por ejemplo, esta línea anaranjada son las importaciones y esta línea azul es el inventario que existe en los hogares. Entonces lo que vemos, si nosotros tomamos todos los televisores que se importaron en esa época y vemos la relación de su masa con respecto al área de su pantalla en pulgadas cuadradas, vemos efectivamente que hay una disminución. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que podemos tener pantallas más grandes con menor peso. Y eso es más que evidente. Ustedes tienen que considerar que la pantalla más grande de CRT que encontraron en el mercado era de 36 pulgadas, dimensiones 16 por 9, y que podía pesar casi 80 o 90 kilos. Ya ustedes comparen con el televisor que tienen en su casa y cuál es su masa. Y lo que vemos que hay todo un proceso en el cual existen las mismas tendencias, por supuesto que hay una brecha que está relacionada con los hábitos de consumo de las personas, veremos que efectivamente en algún momento ambos valores ya llegan a un promedio. ¿Qué tenemos además? Tenemos cómo ha sido la transición del inventario de los televisores de CRT en los hogares.
en millones de unidades. Y lo que tenemos acá, fíjense, son parte de la investigación anterior en la cual nosotros desarrollamos dos métodos para establecer las ecuaciones de conservación. El primer método consiste en que principalmente si entra un televisor de determinada tecnología, o al revés, si entra un televisor de determinada tecnología, va a ser reemplazado por uno de tecnología similar. El método 2 es un método en el cual por cada televisor de CRT que sale del sistema de consumo, lo que va a ocurrir es que va a ser reemplazado por un televisor de pantalla plana. Entonces, esos podríamos ser considerados como escenarios extremos, en términos que nos podrían haber dado en esas instancias cuál es la incertidumbre con respecto al inventario de televisores que hay en los hogares. Y en este momento estamos considerando que podía estar entre casi 2 millones o 2.8 millones de aparatos a 5.1 millones de aparatos de CRT en los hogares. Y vemos que como resultado de nuestra investigación aparece un tercer método que comienza también a considerar el peso promedio de los equipos, además de la tecnología de cada uno de estos. Y de esa manera vemos que nuestra decisión fue acertada en términos de que sí, efectivamente, está dentro de esta región de incertidumbre y era más que evidente que podía estar más pegado a este modelo en el cual nosotros, por cada televisor de tubos radiocatódicos que sale de nuestras casas, vamos a poner esos términos, ingresa uno de pantalla plana. ¿Por qué era interesante para nosotros? En el año 2026 va a finalizar el proceso de cambio de señal del estándar analógico americano al nuevo estándar digital nipo-brasileño. Y la pregunta que nosotros nos planteamos en ese momento es, muy bien, ¿qué va a ocurrir con esos televisores? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Existe un tratamiento? Y tienen que ustedes considerar que lo que a nosotros nos preocupa en particular es el plomo que se contiene en estas pantallas de rayos catódicos, que actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta que pueda salir de esas pantallas. Haciendo los cálculos correspondientes, vemos que las tendencias son similares y aún así estamos hablando que en los hogares podríamos tener casi 5.000 billones de toneladas de plomo en los hogares, que no es nada despreciable, es una cantidad bastante considerable, que si no se encuentra un tratamiento adecuado, estos pasarán a ser dispuestos en un relleno sanitario de seguridad, pudiendo extraerse por lo menos el plomo, que en realidad no es tan sencillo extraerlo porque necesitamos no un proceso físico, sino necesitamos un proceso químico. En conclusión, yendo a un plano más general, la recuperación de materiales valiosos a través de la minería urbana puede constituirse en una industria que aporte con qué? Aporte con el crecimiento del país, con la generación de trabajos, ya sea de manera directa o indirecta, y con la reducción de los impactos ambientales generados por el fin de vida de los artefactos eléctricos y electrónicos. Y entre las recomendaciones que pueden aparecer están las siguientes. Si podría ser, o es necesario en realidad. Nosotros hemos identificado 4 actores en este sistema de producción y consumo que tendrían que poner de su parte para lograr una gestión adecuada de estos residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista de la universidad, de la academia, deberían investigarse por técnicas para recuperar estos materiales de acuerdo a las circunstancias que vivimos como país. Tenemos que considerar que las escalas que tenemos como industria son mucho más pequeñas que otras economías. Entonces los procesos deberían adecuarse a esas estructuras de costo, de tal manera de que materiales valiosos no se terminen enterrando en un relleno sanitario de seguridad. En segundo lugar, tenemos que los operadores de RAE adoptarían estas tecnologías de acuerdo a su rentabilidad. Entonces se tiene que investigar efectivamente que estos procesos sean rentables o que por lo menos puedan sustentarse con los gastos o con las tasas que se tienen que pagar por este servicio, porque procesar RAE no se paga, mejor dicho, los productos con la recuperación de los materiales. Se necesita meterle
trabajo y se necesita meterle energía. Entonces, si nosotros pensamos que reciclando RAE se van a pagar solo sus costos de recuperación, eso ya no es así. Los operadores de RAE son aquellos que se dedican a hacer esta operación y están englobados dentro del sector formal. Los intermediarios, en cambio, que son aquellos que reciben estos equipos, tenemos, por ejemplo, el clúster de las Malvinas o tenemos el clúster de Paruro y Leticia, usualmente trabajan en el sector informal. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad de ellos o qué se les podría recomendar? Tienen que realizar su trabajo, porque al final hacen un trabajo y es un trabajo digno, pero lo tienen que hacer de manera que internalicen sus costos relacionados con la generación de residuos y que lo realicen de manera segura, por supuesto. Porque los RAE no solamente tienen material valioso, contienen en muchos casos sustancias que son peligrosas. Por ejemplo, los PCB que están contenidos en los condensadores de las placas madres. O por ejemplo, el plomo, que es a la vez un metal valioso, pero también es un material peligroso. Y finalmente nosotros como usuarios tenemos que gestionar correctamente nuestros residuos. Es en términos generales, no solamente nuestros residuos sólidos de ámbito municipal, sino también nuestros RAE. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Como siempre, muchas gracias y estoy presto a resolver sus dudas o ante cualquier comentario que puedan tener. Muy bien, muchas gracias Marco por la presentación y por compartir los datos que me parecen importantes. Bien, vamos a pasar a la estación de invitar para que pudieran haber preguntas. Las preguntas las pueden formular de dos maneras, si las escriben en el chat del Zoom o si prefieren levantarla y pedir el uso de la palabra y levantar la manito sin ningún problema, yo se los concederé. En tanto eso ocurre, dos comentarios, Marco, para avivar el debate de esta tarde y son los siguientes, ¿no? Sin duda, en estas curvas de convergencia tecnológica que nos has mostrado, un primer efecto que se aprecia es la minimización, llamémoslo así, del peso, ¿no? Este se ha vuelto cada vez más pequeño, obviamente las dimensiones también van cambiando, hay para todos los gustos y para todos los escenarios, pero sin duda debe haber jugado un rol importante el escenario expansivo del consumo, y me refiero a los ingresos per cápita, porque de otro modo no se explicaría un proceso tan rápido en 10 años, ¿no? Primera característica. Y el segundo comentario es de que esas implicancias van a tener en pensar pues en la posibilidad de diseñar más adelante, como tú bien lo señalas en tus recomendaciones, que en realidad es la conclusión. Todavía no vemos desacoplamiento, pero al no haber desacoplamiento lo que sí se aprecia es, habrá la necesidad de hacer y de ir pensando en el diseño de algunos impuestos del tipo piguviano para internalizar precisamente lo que tú dices, los costos de la disposición final y del tratamiento de estos residuos que son altamente contaminantes, ¿no? Entonces, esos dos comentarios, Marco, en tanto recibimos del público algunos comentarios más. Gracias, profesor. Son dos cosas, ¿no? En principio, sí, es más que evidente que en este periodo de tiempo la tendencia en términos del consumo de electrodomésticos y especialmente televisores ha venido en aumento, ¿no? Y es más, a pesar de muchas inestabilidades del entorno, los fabricantes, o mejor dicho, los importadores de televisores sospechaban de que este iba a ser un año muy bueno. En términos generales, los años de mundial, y considerando que la vez anterior fuimos al mundial, las expectativas eran bastante altas. Yo cuando hacía estos estudios de cuánto se importaba al año, estábamos en orden de magnitud de millón, máximo 1.200.000 aparatos al año. Las últimas revisiones decían que casi iban a importar hasta 2 millones de aparatos. Entonces, eso era la expectativa de poder ir al Mundial de fútbol. No se cumplió el cometido. Bueno, pues y consuelo de muchos, ¿no? Si ustedes quieren cambiar el televisor de su casa, yo creo que van a encontrar
muy buenos precios, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, estamos en una situación en la cual a medida que aumenta, por ejemplo, el PIB per cápita y aumentan los ratios de consumo, nuestros impactos ambientales, específicamente nuestras emisiones de gas efecto invernadero, que es la categoría de impacto ambiental que más nos preocupa, también siguen la misma correlación. Sí existe un impuesto de ese tipo que está solapado, está expreso como tal, como un impuesto que se tenga que cargar en la factura y tenga que pasar por el sistema de recaudación fiscal. Es algo indirecto y eso está basado en el principio de responsabilidad extendida del productor. Este principio indica que los fabricantes, al final del ciclo de vida útil de, por ejemplo, nuestro televisor, nuestro caso de estudio, ellos tienen que hacerse cargo del fin de ciclo de vida. Eso implica que tienen que hacerse cargo de los costos de disposición final. Si es que en algunos casos van a ser dispuestos en un relleno sanitario de seguridad, o si se va a procurar en la medida posible recuperar la mayor cantidad de materiales valiosos y aquellos que ya no lo sean, o en su defecto sean materiales peligrosos, pasar por esta vía. Y eso implica de una forma u otra considerarlo en la estructura de costos a la hora de vender el producto. Eso significa que quierase o no, esos costos tienen que ser cargados a los consumidores, para que de esa manera el productor, que de acuerdo a la ley de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, ley que a propósito este año cumplió 10 años, tienen que hacerse cargo de esos costos, entonces tienen que cargar, tienen que internalizar esos costos. No me salía la frase. No es que ellos van a, podría ser, podría que no. No es que ellos van a sacar sus ganancias para procesar el RAE, sino que lo tienen que cargar de cierta manera al consumidor final. Y tienen que considerarse adicionalmente que todos los fabricantes, ya sea que estén en un plan de manejo individual, un plan de manejo colectivo, tienen que manejar, tienen que cumplir con ciertas metas de recolección que están hechos a partir de un año base, considerando sus ventas, del cual se les sacó un porcentaje, y de ahí en adelante hay una tasa creciente, año tras año. Significa que cada año que pasa tienen que recolectar más RAE para poder cumplir con el requisito legal. Entonces, en términos de electrónica y consumo, esa es la situación. Es bastante interesante. Hay muchas cosas que no están presentes, pero si lo vemos desde el punto de vista que hay un impuesto, no es exactamente un impuesto, pero sí hay un costo adicional en el cual los consumidores tienen que incurrir de cierta manera. Sí, eso es cierto. Si bien, por cierto, macroeconómicamente no es un impuesto, sino nosotros decimos en economía ambiental es un vehículo, ¿no? Que permite internalizar los costos y aproximarnos de los costos privados marginales netos a los costos privados sociales, ¿no? Marginales, que ese es el contexto en el que deberíamos actuar. Muy bien, no hemos recibido mayores comentarios ni mayores preguntas. Marco, muchísimas gracias. Con lo cual, también damos las gracias al público asistente que nos ha acompañado en esta tarde y los invitamos a continuar participando de todas las actividades que se han previsto. Tenemos una última pregunta que aquí nos las hace Ramiro. ¿Cuál es la previsión para el 2026? Tal vez podrías brindarnos un par de comentarios sobre eso en cuanto al cambio analógico. ¿Qué crees que va a pasar con las curvas? Adelante, Marco. Bueno, al 2026 no hicimos proyecciones, nosotros cerramos como escenario el año 2024, se estimaba que más o menos era 0.8 millones de toneladas de plomo que podían estar en los hogares, pero independientemente de la cantidad y del año en el que se dé el apagón analógico, que lo están postergando año tras año y ahora es al 2026, lo que no tiene que ocurrir son situaciones como las que pasó en México, que por un tema político se adelantó el cambio de señal de transmisión,
Muchas personas se quedaron con sus aparatos inservibles porque no podían recibir señal. Ocurrió todo un problema en términos del tipo, ¿quién se va a hacer cargo del televisor? Porque antes lo que valía, y si ya no pierde su funcionalidad principal, que es recibir señales, deja de tener valor y se convierte en un pedazo de chatarra. Entonces la pregunta en México era, ¿y qué hacemos? ¿Dónde los dejamos? ¿Quién los va a recoger? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El gobierno estatal? ¿El gobierno federal? ¿El gobierno local? ¿Quién me va a ayudar? Comenzaron a buscar ayudas para darle televisores a los pobres en teoría. Y por supuesto que se dieron ciertos escenarios bastante penosos de corrupción, ¿no? O lo que pasó en Estados Unidos, que en algún momento, bueno, salvando las distancias, ¿no? Los CRT eran un material valioso en su momento porque se iban a una planta en India para ser reciclados y vueltos a convertir en CRTs. Pero con el ocaso de esta tecnología, lo que en algún momento era un material valioso se convirtió en un material inservible, que podría ser procesado en base a pirometalurgia, por ejemplo, cualquier tipo de tratamiento de ese tipo. Pero en Estados Unidos, algo que tienen en su contra son las grandes distancias para llevarle los puntos de consumo a los puntos de tratamiento. Problema que no tenemos nosotros. Y lo que ocurre en Estados Unidos es que hay muchas instalaciones que tienen almacenados estos tubos de rayos catódicos y no saben a ciencia cierta qué hacer con ellos. Entonces, eso es hasta donde nosotros llegamos a la investigación y ya no teníamos una proyección a 2026, porque nosotros cerramos que en el 2024 ya iba a finalizar el apagón tecnológico y estamos hablando de 0.8 millones de toneladas de plomo, más o menos. Sí, bueno, gracias Marco. Voy a revisar el chat. Hay una pregunta, una repregunta sobre si tienes alguna hipótesis por el aumento de la magnitud de la pantalla de los televisores. ¿Es un tema publicitario o, o es que sencillamente ya no se encuentra dimensiones menores a las 32 pulgadas? No, Si tienes algún comentario breve sobre eso. ese es el límite físico de la tecnología. No es que sea lineal el aumento de las pantallas con respecto a la masa. Tenemos que considerar que a medida que aumenta de 24 a 25, a 28, a 32, por lo menos el aumento es cuadrático en términos de la masa. En segundo lugar, debido a las tensiones que debe soportar el tubo de rayos catódicos en su interior, es posible también que la cantidad de vidrio también sea mayor, a tal extremo que un televisor de 36 pulgadas, que es lo máximo que se puede conseguir de manera comercial, podía estar pesando, no recuerdo el número exacto, pero sí de repente 90 kilos podía pesar, y ya se volvía bastante impráctico, considerando que un televisor de 32 pulgadas de tecnología LED puede estar pesando más o menos entre 4 a 6 kilos más o menos. Entonces el factor de forma, mejor dicho, al haber cambiado el factor de forma, debido principalmente a la tecnología de proyección, es que de tener aparatos pues que iban a pesar 60, 70 kilos, tenemos unos que pesan casi la décima parte. Y por supuesto que en esos términos el beneficiado es el consumidor, ¿no? Y en la actualidad de manera comercial podemos conseguir hasta pantallas de 80 pulgadas. Menos eso sería todo. Gracias, Ramiro, por las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a Ramiro por las preguntas, gracias a las respuestas a ti, Marco. Siempre es un gusto participar de las investigaciones que tú y Ramsey desarrollan, así que mis felicitaciones renovadas por eso. Y damos por concluida esta sesión y los invitamos a seguir participando de todas las actividades que se han programado en este espacio de debate. Pues. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.